tercer bloque de Plural. En este espacio solemos presentar las actividades legislativas de los distintos bloques que conforman la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. La metodología, hablar con los diputados para que nos expliquen algunos de los proyectos en los que están trabajando, ya sean personales o por bloques. Son 5 los bloques que existen en nuestra legislatura. En primer lugar, hablamos con la diputada Liliana Rodríguez, de Libertad, Valores y Cambio, que habla sobre un proyecto que presentó para el recambio, para créditos, para que el IFAI pueda habilitar créditos para el recambio de maquinarias agrícolas. Yo tengo algunos datos que, si bien son de 2018, hablan de la caída de las ventas de maquinaria agrícolas en el país. 2018 son datos del INDEC, pero de 2018, que hablan de que cayeron en un promedio de 43,5% respecto al año anterior, y en ese sentido más o menos también está la caída de cosechadoras, tractores, sembradoras y implementos en general del agro. Escuchamos la explicación de la diputada respecto a los créditos que proponen, que trabajan. Trata de que el gobierno de la provincia pueda ayudar a los productores, a los pequeños productores, medianos y grandes productores, tanto individualmente como en conjunto, digamos, con asociaciones, cooperativas, que ellas puedan tener el cambio de maquinaria si es necesario, o comprar una maquinaria usada, siempre que sea de origen nacional. Realmente consideramos en todas las recorridas que hacemos que el sector agropecuario tiene mucho apoyo del gobierno de la provincia, pero por ahí están necesitando ese cambio que sin duda solos lo van a poder hacer. Sí o sí tiene que ser con el apoyo de alguien. En este caso, los agentes financieros, es imposible poder acceder ellos a los bancos, no van a calificar, muchos de ellos no califican, pero sin embargo sí tienen la inquietud, tienen la necesidad de poder adquirir esta maquinaria y poder pagarla con su propio trabajo, pero no puede ser a través del banco. Entonces esta ley lo que hace es designar al Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, que se ocupa del fomento, del apoyo, de la capacitación con todo el sector agropecuario, y lo ponemos como órgano de aplicación para que ellos sean el agente financiero que financie este programa. Creamos una cuenta especial de donde van a salir los fondos para poder ayudar a los productores, pero también donde va a ser de vuelta y va a volver a la misma cuenta estos fondos. ¿Cómo pensamos nosotros que podría hacer? Va a ser obviamente con una adquisición de una maquinaria, o también pueden ser accesorios, no solamente maquinaria, eh, se prende el bien, ¿no? Va a ser un crédito prendario, va a ser la tasa va a ser 0 porque se va a hacer cargo el Estado de la provincia, va a ser con un periodo de gracia de 6 meses, y en 48 la devolución al séptimo mes en 48 cuotas iguales y consecutivas. Creo que esto es un gran apoyo para el sector agropecuario. También debo decir, porque Nobleza Obliga, esto es un proyecto que se venía trabajando en el Poder Ejecutivo Provincial y desde la legislatura con el diputado Omar Olson y otros diputados que han firmado el proyecto conmigo. Hemos querido darle un marco legal y dar una fortaleza a este programa que consideramos muy importante. Hace ya varios años el gobierno había hecho un programa como este, y la verdad que tuvo muchos éxitos. Aquellos productores que pudieron acceder a aquellos créditos estaban muy contentos, y la verdad que habían tenido éxito. Entonces, bueno, consideramos que en este momento, que a pesar de la pandemia y del dengue que nos toca, el gobierno de la provincia siguió inyectando a través de distintos programas en el tema económico de la provincia, de los distintos sectores de producción y económicos en la provincia. Entonces, por ahí ayudarle desde la legislatura con este proyecto de ley que consideramos va a ser muy oportuno y muy
muy aprovechado por todos los productores que están esperando esto. Por otra parte, el diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, nos comenta dos proyectos que están trabajando en la legislatura respecto a la colonia Itatí del municipio de Bernardo de Irigoyen. Son dos proyectos de comunicación. Uno solicita a través del Poder Ejecutivo que la empresa EMSA llegue con energía a esta zona que está muy cerca de la ciudad de Bernardo de Irigoyen, y también que desde Salud Pública se gestione con carácter de urgente la provisión de recursos humanos, de especialistas para poder atender en la salita que reclaman los vecinos de Colonia Itatí en Bernardo de Irigoyen. Escuchamos la nota. Estuvimos recorriendo Colonia Itatí, ¿no? Que es en la ruta 18, la ruta provincial 18, en Bernardo de Irigoyen, donde viven más de 150 familias, donde muchas de ellas, antiguas familias, gente que ha nacido ahí hace 50, 60 años, otras que viven hace 30, otras que viven hace 10, pero gran parte de estas familias ya pudo en su momento regularizar la tenencia de tierra con mensura, pagando sus tierras, y muchas tienen título ya, ¿tá? No la totalidad, pero muchas lo tienen. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos? Primero, que solo un sector de la ruta se ha mejorado el camino, con lo cual a algunos se les hace inaccesible prácticamente. Hay más de 100 familias que no tienen todavía suministro eléctrico. Debe haber unas 30 que tienen y 100 que no, y que hace 4 o 5 años que vienen peleando por esto, y que, como es generalmente en las chacras, ¿no? Las mismas familias ayudan con el tendido de la red, con los pozos, con el tendido de los postes, y sin embargo hay muchas familias que todavía no pueden acceder al suministro eléctrico. Y tercero, otro punto que es muy importante, quizás vital, es que a pesar de la enorme cantidad de familias, no hay ni una mínima atención en salud en esta colonia. Nosotros lo que proponemos es que, aprovechando la estructura edilicia de la escuela, se fije la visita periódica de un médico y la atención permanente quizás de promotoras que pueden capacitar inclusive a alguien local de esas 150 familias, que no tengan que venir de otro lado, y que por lo menos tengan una atención primaria y sanitaria en la colonia. Si después los casos son complejos, se amerita un traslado o una consulta con un especialista, desde la misma salita se puede avisar al hospital y coordinar los traslados o la atención que necesiten. Pero la atención primaria deberían tener una posta sanitaria en esta colonia, ¿no? Además, vos ves que, a pesar de la dificultad de los caminos, a pesar de las distancias hasta la escuela, que por ahí tienen que hacer 8 o 10 kilómetros la gurizada, a pesar del no suministro eléctrico y a pesar de la falta de atención sanitaria, son familias pujantes, trabajadoras, con una producción muy diversificada: poroto, maíz, yerba, eucalipto, chancho, gallina, patos, maní, arroz están produciendo. eh, o sea, una diversificación productiva muy enriquecedora, también agroecológicamente, y todo ese sacrificio no encuentra el respaldo necesario de parte del Estado para sostener y para fomentar, ¿no? Porque si no, pasa lo que ha pasado con muchas familias. Han conseguido un lotecito en el pueblo, a la orilla del asfalto, y entonces ya dejan de vivir en la chacra, porque no pueden vivir más sin luz, sin teléfono, sin camino, sin salud. Entonces la falta de estos derechos, de estos servicios, hace que no se pueda prolongar, y después pasa que las chacras quedan vacías, o que vienen, como está pasando ahí, ¿no? Capitales de afuera, brasileros, y compran grandes extensiones y expulsan a la gente, que termina toda viviendo a la orilla de un pueblo, y es precisamente lo contrario a lo que necesita nuestra provincia, ¿no? Y eso trae a colación la ley de arraigo rural, que también hemos presentado y que todavía también está en discusión. Si queremos sostener el arraigo rural y la vuelta a la chacra, tenemos que garantizar las condiciones mínimas, porque si no, la gente no se va a quedar. El diputado Sereno habla de la colonia Itatí, ubicada en el municipio de Bernardo de Irigoyen. Son 100 familias las que viven en esa zona, tienen los títulos de propiedad
y cerca de 30 de ellas todavía está reclamando que llegue la energía eléctrica, todavía no pudieron conectarse a la energía eléctrica. En tercer lugar, hablamos también con la diputada Anita Minder de la Unión Cívica Radical, que explica el proyecto en el que están trabajando, el que está impulsando tanto ella como su bloque, que tiene relación con la ficha limpia. Llaman ficha limpia a este proyecto donde buscan que los que sean candidatos en las elecciones o que ocupen lugares como funcionarios en los gobiernos no tengan antecedentes, tengan la ficha limpia, es decir, que no hayan sido condenados por corrupción o por algunos de los delitos que va a explicar la diputada. La iniciativa esta surgió en Mendoza y se replicó en varios lugares. En Misiones la diputada Anita Minder fue la que tomó la posta, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, también avanzaron con ficha limpia, pero en ese caso para la instalación de casinos. Las personas que integran los grupos inversores de los casinos y salas de juegos y bueno, de todo ese rubro no pueden tener antecedentes de ningún tipo. Escuchamos el proyecto que propone la Unión Cívica Radical para Misiones. Es una iniciativa nacional, pero en realidad nosotros acá el año pasado ya presentamos un proyecto de similares características. Yo lo presenté en la última sesión de octubre, con el acompañamiento de los bloques de la UCR y del PRO, de Juntos por el Cambio, y bueno, la verdad es que nos estaba tratando. Resulta ser que ahora, el 16 de septiembre, tuvo media sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados de Mendoza, un proyecto de ficha limpia que la verdad que además es importante destacar que la sanción superó ampliamente al proyecto que yo había tomado como modelo, que es el de la diputada María José Sanz, porque nosotros hablamos de alguien que tuviera el proceso y sanción en segunda instancia, digamos que ya tenga una pena, aun cuando no sea en ejecución, y también incluíamos solamente aquellos delitos que tenían que ver con delitos contra el Estado, por decirlo de alguna manera. Y la iniciativa de Mendoza, que contó además con el apoyo de la organización ciudadana Ficha Limpia, y hubieron varios proyectos, la media sanción incluyó muchos temas muy interesantes, que tiene que ver con la violencia de género, con la tenencia, tráfico de pornografía infantil, con el abuso de menores, con la trata de personas. Se incluyó todo un espectro más de temáticas vinculadas a esta cuestión de la imposibilidad a que sean candidatos a cargos públicos, y además Mendoza avanzó más aún, porque no solo dejó la cuestión en los cargos electivos, sino que también a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. El proyecto que yo presenté se va a tratar el próximo martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y la verdad que esperemos, como esto tuvo mucha repercusión, estamos muy esperanzados en que tenga buena salida, digamos. Nosotros además en el proyecto que presentamos incluimos dos cosas que estaban en el código, en la ley, orgánica de partidos políticos nacional, pero que no estaban comprendidas en la ley de partidos políticos de las provincias. Y no teníamos incluido dos aspectos más, además de lo que venía, digamos, de lo que motoriza Ficha Limpia, que tiene que ver con los que se desempeñan en cargos directivos, apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, o los entes autárquicos y descentralizados, o las empresas de juegos de azar. Ni tampoco teníamos incluidas a las personas con autoprocesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad, hechos de represión ilegal, desaparición de personas, apropiación de niños, que se hubieran sucedido durante el periodo del proceso militar en Argentina. Esos dos puntos ya fueron incluidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en la Ley 23.298, en el año 2009. Sin embargo, nuestra provincia todavía no los había incorporado. Entonces nosotros incorporamos esos dos incisos, y bueno, y el otro referido específicamente a todo lo que hace a la cuestión vinculada a la corrupción. El proyecto de ley se conoce como ficha limpia o políticos sin antecedentes, pero en realidad
lo que propone es modificar un artículo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en nuestro caso la Ley 11, número 7, y incorporar requisitos, agregar requisitos para los que tengan que ser candidatos, ¿sí? La diputada Anita Minder, entonces, explicando el proyecto que están trabajando llamado Ficha Limpia. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos.